Buenas tardes a todos y a todas las estudiantes del Complejo Educacional de Maipú. Les habla el profesor Carlos Núñez de la asignatura de Historia. Bueno, antes que todo, quisiera enviar un mensaje de aliento y un mensaje de tranquilidad a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien junto a sus familias, desearles mucha templanza, mucha paciencia y mucha lucidez en este proceso complejo que estamos viviendo no solamente a nivel nacional, sino también que a nivel mundial. Espero que logren transmitir la tranquilidad y la paz que tanto se necesita en estos momentos a sus familias, que se informen bien, que puedan transmitir también esa lucidez por medio de información clara, fidedigna. Es muy importante aclarar ese punto. El día de hoy, chicos y chicas, vamos a profundizar lo que es el pensamiento liberal y la cultura burguesa durante el siglo XIX, tanto en Europa, América, como en Chile. El propósito de la unidad, en la cual se espera que ustedes comprendan la conformación de los estados nacionales como un proceso de construcción que dará un nuevo ordenamiento político y territorial al mundo europeo y americano. En este margen será muy útil de que ustedes recuerden que los procesos europeos, americanos y chilenos están entrelazados entre sí, ¿ya? Y que hay ideas provenientes de la Ilustración francesa y de la Revolución francesa que influyen en los procesos de independencia y posteriormente en la consolidación de los estados nacionales en el siglo XIX, ¿ya? También permiten el orden republicano, cómo se van consolidando las diferentes repúblicas a lo largo de América Latina. Esto también les permitirá reconocer que los estados nacionales son construcciones históricas, no se dan de la nada, y que poseen ciertos componentes que los van definiendo, que su orden responde a el avance de estas ideas liberales provenientes de la Ilustración y de la Revolución Francesa, ¿ya? Y que la figura del ordenamiento político de estos estados nacionales requiere ciertos mecanismos que aporten a su consolidación en el campo de las ideas, de la organización y del territorio de los mismos. También se espera que ustedes se acerquen a este concepto de Estado Nacional, que lo entiendan como un proceso que también es parte de nuestra historia, es parte de una historia política, de una historia económica, de una historia sociocultural, ¿ya? Y que también lo comprendan a partir de el análisis correspondiente que iremos viendo durante el transcurso de la unidad. Es decir, los estados latinoamericanos son estados jóvenes, no poseen más de 200 años de existencia. Entonces también tienen que comprender de que el nacimiento y la consolidación de estos estados provienen de ideas ligadas a el pensamiento del liberalismo, ¿ya? Hay mucha influencia también proveniente del constitucionalismo. Por algo tenemos una constitución, todos los países republicanos tienen una. Y también cuál es el ordenamiento con respecto a los poderes del Estado, ¿ya? No son ideas que se hayan gestado acá en el continente propiamente tal, sino que fueron adaptadas y que son provenientes de corrientes europeas. Bueno, a partir de los contenidos se espera que ustedes comprendan el significado de Estado-Nación, ¿ya? La influencia de las ideas republicanas y liberales, las transformaciones políticas y económicas en América, cómo estas ideas influyen en la transformación y en la consolidación de los estados nacionales en América durante el siglo XIX, las diferentes formas políticas de gobierno que se dan a partir de las ideas ilustradas. Parlamentarismo, que se da en Inglaterra a finales del siglo XVII. El constitucionalismo, el movimiento abolicionista, la libre asociación y en el sentido económico cómo se va profundizando el libre mercado, cómo se va de cierta manera consolidando el capitalismo. La cultura burguesa,
las tradiciones, las costumbres, sus principales características, cómo asciende esta clase social a las esferas de poder, en el sentido político y económico. A partir de las habilidades vamos a trabajar dos ámbitos. El primero va a ser el pensamiento temporal y espacial, en la cual ustedes van a analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos históricos y los procesos abordados en las dos guías. Es decir, cómo las ideas liberales se aterrizan en el contexto político y económico en América Latina. El segundo punto es análisis de datos e información por medio de herramientas virtuales. Esto les va a permitir elaborar inferencias y plantear predicciones respecto a los contenidos trabajados en las dos guías, es decir, liberalismo, burguesía. El segundo ámbito a trabajar va a ser el análisis y el trabajo con fuentes de información, las cuales ustedes deberán seleccionar fuentes de información, en este caso de Internet, considerando la confiabilidad de la fuente. Tienen que investigar la procedencia del autor, qué es lo que hace, el origen o contexto, la intención y la validez de los datos, la relevancia y el valor de la información, y además el uso de diversas fuentes para obtener una información que permita enriquecer y profundizar el análisis. No se pueden quedar con una o dos fuentes solamente, sino que tienen que tener una variedad de fuentes que les permita articular y elaborar una perspectiva crítica y concreta en relación al contenido. En este caso, investigar diversas fuentes. Recuerden que yo especifiqué los diversos tipos de fuentes que existen en la guía: iconográficas, primarias, secundarias, testimoniales, audiovisuales, y a partir de la búsqueda de todas esas fuentes podrán establecer una perspectiva, un enfoque concreto en relación a los contenidos a trabajar en las dos guías. Bueno, en relación a los objetivos de aprendizaje que evaluaremos en esta guía, tiene que ver con dos en específico. El primero trata sobre explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas de América y Europa durante el siglo XIX, considerando, por ejemplo, el parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, el movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre mercado y la ampliación de la ciudadanía, entre otros. Es decir, cómo las ideas republicanas y liberales van potenciando estos puntos tanto en Europa como en América. También vamos a ver específicamente el caso de la consolidación de la República y del Estado-Nación en Chile, a partir de los diversos procesos de independencia, tanto en el plano bélico como en el plano político y económico. Y en segundo lugar se encuentra el objetivo de aprendizaje número 2, que apela principalmente a caracterizar la cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el siglo XIX. Esto tiene que ver principalmente con el modelo de familia, los roles de género, la ética del trabajo, entre otras, y explicar el protagonismo de la burguesía en las principales transformaciones políticas, sociales y económicas del periodo. Es decir, cómo a partir de diversos factores políticos, económicos, socioculturales, la burguesía asciende y se consolida como la principal clase, ¿ya?, dentro de la jerarquía social de la época, como la burguesía desplaza a la nobleza y va adquiriendo mayor poder en lo político, en lo social, desde lo económico. Recuerden que la burguesía se refuerza a sí misma como clase social a partir de la consolidación de su riqueza, ¿ya? Y uno de los grandes factores es cómo la consolidación a partir del factor económico va potenciando la demanda de cargos políticos y de representación. Ellos querían estar mayormente inmersos dentro de las esferas de poder y dentro de la toma de decisiones. Bueno, en primer lugar,
para ir retroalimentando la guía número 2, principalmente la guía se divide en dos ítems. El primer ítem es de comprensión lectora y análisis de fuentes secundarias. Recuerden que las fuentes secundarias son estudios que se realizan a partir de investigaciones, documentos de procedencia original. ¿Ok? Dentro de las fuentes secundarias pueden entrar todo lo que son trabajos de investigación, artículos, tesis universitarias, entre otras. Principalmente la expresión del liberalismo en el ámbito político. Yo en este caso aterricé las expresiones en dos ámbitos, el parlamentarismo y el constitucionalismo. A partir de estas dos estructuras políticas, ¿ya?, las cuales tienen su contenido, su respectiva descripción, cuáles son las influencias ya respecto al desarrollo y moldeamiento de los estados nacionales. ¿Ok? También está el análisis de fuentes secundarias. ¿Ya? Yo acá adjunté una fuente secundaria respecto a la importancia del parlamentarismo y del constitucionalismo para el desarrollo de los estados liberales durante el siglo XIX. ¿Ya? Específicamente, lo que quiero que entiendan y logren comprender es que el parlamentarismo y el constitucionalismo ya son dos expresiones políticas provenientes de las ideas liberales. Recuerden, está el ámbito ideológico, ¿ya?, donde se gesta, se formula la idea, y cómo esta idea se expresa, se aterriza, se materializa en el ámbito político. Aquí yo les pido construir dos mapas conceptuales en relación al parlamentarismo, considerando 5 aspectos, y en relación al constitucionalismo, que consideren ustedes también 5 aspectos. ¿Ok? Dejo también links de apoyo, los cuales ustedes obviamente tienen que seguir trabajando, buscar mayores fuentes de información para poder complementar de forma más concreta y completa sus respuestas. Y en segundo lugar se encuentra el ítem 2, ¿ya?, el cual tiene que ver con comprender las principales características de la burguesía y su ascenso social durante el siglo XIX. ¿Ya? ¿Quiénes eran los burgueses? ¿Cómo los burgueses llegan a escalar a diversas esferas de poder? ¿Qué valores y qué principios tenían? Está el valor del esfuerzo individual. Recuerden que hablamos de meritocracia. Investiguen lo que es la meritocracia. ¿Ya? Es un término que proviene de la cultura burguesa. El hecho de esforzarse, de conseguir, trabajando arduamente, ¿ya?, para lograr metas y propósitos, tiene que ver con el principio de la meritocracia. El trabajo, la estructura familiar, el consumo, ¿ya?, y el ocio, ¿ya?, los diferentes espacios de ocio, los espacios artísticos, de expresiones artísticas como los teatros, los museos, las óperas, fueron potenciados por la cultura burguesa. Su clasificación en alta burguesía, media burguesía, baja burguesía, ¿ya?, es que entiendan ya que la burguesía fue una clase social fundamental para poder potenciar los estados nacionales tanto en Europa como en América. ¿Ok? Cambiaron costumbres, tradiciones durante el siglo XIX. ¿Ok? Entonces ustedes también tienen que preguntarse por qué esta burguesía alcanzó el poder político y económico, por qué desplaza a la nobleza, a la vieja aristocracia, ¿ok?, de siglos anteriores. ¿Y qué aspectos de la cultura burguesa están predominando actualmente? ¿Cuáles son los principios ligados a la burguesía que ustedes logran ver, logran visualizar, ¿ya?, en la actualidad? En el sentido económico, en el sentido social, en el sentido político. ¿Ok? Aquí adjunto links y material de apoyo para que puedan complementar sus respuestas. Bueno, chicos y chicas,
Aquí les dejo mi correo para responder diversos tipos de dudas y consultas ligadas a la materia. Espero que estén bien, cuídense, ¿ya? Protéjanse, quédense en casa y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan muy buena jornada.